cómo eran los liderazgos con que empezaban a enfrentar, digamos, esta situación. Una situación de que es lo más parecido a una invasión, a un asedio, ¿no es cierto? Como también dicen, una especie de guerra, ¿no? En donde si no estabas preparado para el evento final, lógicamente no es muy difícil anticiparlo. Por eso, acá quiero llegar a un planteo político que a mí particularmente me surgió de cómo será el nuevo liderazgo político el día después de la pandemia, que seguro será necesario construirlo y que en muchos casos lo están haciendo, está en marcha esa construcción de liderazgo nuevo, pero el tema está fundamentalmente acá quiero destacar es si le damos un enfoque socialmente responsable. Bueno, y sobre el tema del liderazgo, que no voy a hablar sobre los conceptos, ya todo el mundo lo conoce, pero desde mi perspectiva, los liderazgos a lo que uno apunta es los líderes que reconocen el problema y los que lo ocultan, los que dicen la verdad y los que mienten, los líderes responsables e irresponsables. Me atrevería a decir los liderazgos tóxicos versus los liderazgos saludables. Y acá yo les mencioné que pertenezco, soy de la oposición en un gobierno, digamos, adverso a mi signo partidario. Por lo tanto, también hay un liderazgo de la oposición, que podríamos denominarlo responsable o una oposición destructiva. Es importante reconocer, para los que nos toca hacer oposición, provincias gobernadas por otros signos políticos. No hacer un breve comentario, digamos, tenía dado a hablar por ahí, sacando extractos de algunos de las páginas web, digamos, sobre la responsabilidad social, porque también me refiero a eso, hacer un liderazgo, un nuevo liderazgo político con responsabilidad social, había mencionado. También está interesante poder hablar sobre los liderazgos de género, las mujeres líderes políticas que sobresalen en esta pandemia, también las que se les ha llevado puesto esta pandemia, los casos, los mejores casos como Alemania, como Zelanda, ¿no? El caso de Bolivia, en donde digamos, bueno, que ya todos lo sabemos, que explotó el tema del virus, y bueno, y tuvieron que pedir un crédito internacional para poder, digamos, afrontar compra respiradores, ¿no? Y líderes sociales, también los líderes de los políticos hombres, es muy largo, pero vamos a ir, digamos, pasando al tema de Argentina. Quiero hacer mención porque es importante con esto del liderazgo de Alberto Fernández, porque hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos que me lo hicieron y que se lo hacen digamos, cotidianamente, de cómo habría sido un gobierno, un liderazgo, cómo podría haber sobrellevado esta pandemia, alguien como Macri, por ejemplo, qué hubiera pasado con un gobierno de la Rúa. ¿Estamos hablando de liderazgo, digamos, en esos casos? Seguro que sí, pero como decíamos, hay liderazgos responsables y los que no lo son, digamos. Y de Argentina, los científicos de investigación, se nota que hay un presupuesto para CONICET, se nota que, digamos, se apuesta a la investigación de educación. Me quiero concentrar un poco en Jujuy, decirles que acá el cargo del oficialismo lo representa el gobernador, que roza el absolutismo, también eso hay que decirlo. A continuación, digamos, me están cortando un poco, lo voy a hacer más breve, pero bueno, decirles que
Jujuy, y hay muchos que me están escuchando, hay un liderazgo de la oposición responsable y irresponsable. Lo que somos responsables, luego tenemos, digamos, mejor porvenir para los jujeños. Y también hay un liderazgo que dinamita puentes, que es a lo que, digamos, que no quisiéramos, digamos, que la sociedad se sienta reflejada, también, digamos, de adelante, y es un gusto, un placer, y la verdad que quisiera escucharlo también a ustedes. Yo, gracias a ustedes, me puedo expresar mi pensamiento y con estas palabras. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Pablo, si te parece, por favor, continuar con tu visión acerca del tema. Bueno, ¿me escuchan? ¿Vale? ¿Sí? Perfecto, perfecto, Pablo. Estamos. Bueno, en primer lugar, agradecido a vos, Alejandro, a CEPEP, por la oportunidad. La verdad que es un gusto y un placer poder compartir este panel junto a Francisco, junto a Fernando, y obviamente agradecerles a todos los participantes por haberse tomado su tiempito de venir a escucharnos. La verdad que agradecido por la iniciativa. Creo que en este tiempo que estamos viviendo, la humanidad, obviamente, no solamente con el tema de la pandemia, ha significado una aceleración en todo lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicarse y conectarse. Y creo que el hecho de que hoy estemos aquí, compañeros, compañeras de distintos extractos, de distintas ocupaciones, lugares, instituciones conectados y hablando y debatiendo no solamente sobre lo que estamos viviendo, sino sobre todo de empezar a pensar una Argentina, una ciudad, una humanidad después de lo que suceda con el tema del coronavirus. Obviamente implica un gran desafío para todos, y por eso celebro no solamente esta reunión, sino sobre todo la temática que han elegido para poder hablar y poder disertar. En primer lugar, obviamente, contarles sucintamente quién soy. Algo ha dicho Alejandro. Soy intendente de la ciudad de La Banda, la segunda ciudad en importancia en Santiago del Estero, una ciudad de 150.000 habitantes que forma un conurbano junto con Santiago Capital, y que venimos gobernando la ciudad desde fines del 2014. Llevamos 5 años y medio, quizás un poquito más, llevando los destinos de la ciudad, y obviamente llevando adelante nuestro segundo mandato. Y creo que para poder hablar acerca de la temática que nos ha convocado hoy día, el tema de pensar un país sobre la post-pandemia, creo que es importante decir de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. En dónde venimos, en lo local, decir de que, bueno, nuestro trabajo, para contarles sucintamente cómo ha sido nuestra primera experiencia en gestión, tratar de implementar políticas públicas, sobre todo en el cuidado del medio ambiente. Hemos hecho una fuerte campaña de mejorar los servicios, con una campaña de la banda limpia, que ha significado un cambio importante en lo que tiene que ver con la limpieza y el cuidado del medio ambiente en la ciudad, y que obviamente es un trabajo a largo plazo que lo pensamos terminar de concretar en este tiempo. Hemos tratado de mostrar una fuerte impronta en materia educativa. Nosotros en la ciudad de La Banda tenemos índices altos de desigualdad, y siempre hemos pensado de que la educación es una herramienta transformadora para tratar de brindar igualdad a todos nuestros vecinos y vecinas, y por eso es que hemos aumentado nuestro sistema educativo, de pasar de un sistema educativo municipal clásico, donde nos dedicamos solamente a los jardines de infantes municipales. Hoy hemos podido construir escuelas primarias, secundarias, centros de primera infancia, jardines de primera infancia, con lo cual nuestro sistema educativo va desde los 45 días de que nace un niño hasta los 16, 17 años, 18 de un joven que termina la secundaria, y tratando de buscar esa igualdad con muchas políticas como el boleto estudiantil gratuito, que han sido totalmente transformadoras. Después tratar de lo que hemos podido realizar un fuerte plan de obra pública, creo que no solamente mejorando lo que era la infraestructura en la ciudad, sino tocándonos por ahí urbanizar sectores vulnerables de nuestra ciudad que han sido muy importantes y que creo que han significado un cambio trascendental para la vida de muchos vecinos. Después, tratar de incursionar en políticas que quizás no eran clásicas para los municipios, como ha sido el tema de la seguridad. Hemos llevado un programa que ha sido totalmente novedoso para Santiago, gran parte del país, que ha sido que el municipio se haga cargo de la seguridad ciudadana a través del programa Alerta Banda, con un sistema de monitoreo de más de
700 cámaras que tenemos hoy en la ciudad, con un cuerpo de vigilancia urbana que trabaja las 24 horas, que ha permitido no solamente resolver muchos delitos, sino sobre todo prevenir el delito y sobre todo también resaltar que este trabajo de brindar tecnología a nuestra ciudad a través del monitoreo, la conectividad, los botones antipánico, nos ha permitido sobre todo también realizar un muy buen trabajo ahora en lo que ha sido el control del aislamiento social obligatorio, tratar de tener monitoreada la ciudad, tratar de ver quién es la gente que ingresaba y salía a nuestra ciudad y trabajar en coordinación con la policía y la justicia, nos ha permitido poder tener buenos resultados en este tiempo de pandemia. Decir de dónde veníamos a nivel país, creo que redundar en lo que todos sabemos. Veníamos de 4 años nefastos de un gobierno neoliberal del macrismo que obviamente ha dejado a la Argentina con niveles de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades, de desinversión, de endeudamiento que han sido nefastos y que obviamente nos ha tocado, obviamente le toca al gobierno de Alberto Fernández tener que lidiar con eso. Y en el medio, obviamente, cuando comenzamos con la esperanza de un gobierno que venía a encender la economía y poner la Argentina de pie, nos encontramos todos con esta pandemia que ha venido a golpear a nivel mundial y por supuesto que en nuestro país y en cada una de nuestras ciudades ha significado un golpe muy grande. Y esto también ha significado en todos los que tenemos la obligación de llevar a cabo la administración de la cosa pública, porque todos aquellos proyectos, ideas que teníamos pensado poder llevar adelante en nuestras gestiones, obviamente con el tema de la pandemia ha significado un barajar y dar de nuevo para todos a nivel mundial. Y creo que sin lugar a dudas el tema de la salud ocupa el primer lugar y es lo que estamos trabajando mucho hoy día. A nosotros no solamente nos ha tocado tener que acelerar y realizar la construcción de centros de atención médica. Hace poco hemos inaugurado uno que es el número 10 que tenemos en la ciudad. Estamos en proyección de construir 2 más. Obviamente lo que ha sido utilizar los recursos a pesar de esta difícil situación que vivimos con caída de recursos y de recursos coparticipables, recursos propios, en tener que utilizar los recursos para luchar contra esta pandemia, y esto significa recursos sanitarios, tratar de obviamente implementar lo que tiene que ver con los servicios en la ciudad, todo lo que tiene que ver con el trabajo de sanitización de calles, veredas, lugares. Obviamente aumentar recursos en lo humano, que es en la parte de cuidar, del control de lo que era el aislamiento social obligatorio con nuestro sistema alerta banda, con la Secretaría de Ordenamiento Urbano. Bueno, eso ha sido un gran trabajo que hemos hecho y que nos ha permitido a Santiago ser una de las provincias que mejor resultado ha tenido con el tema de los contagios, obviamente siempre con la premisa de evitar que la enfermedad se propague, achatar la curva y obviamente salvar vidas, que eso era lo principal que nos había pedido nuestro presidente. Y creo que aquí lo hemos venido cumpliendo muy bien. Y gracias a Dios Santiago ha podido ir pasando desde la primera fase que nos encontramos en aislamiento social obligatorio a una fase de distanciamiento social obligatorio que nos encontramos hoy en día, obviamente con una gran responsabilidad y conciencia social. Ahora, obviamente que en este marco que vivimos, que sabemos que junto con este aislamiento, con este distanciamiento social que vivimos, obviamente nos toca el contexto de que vemos que nos encontramos en el peor momento de la pandemia, en donde vemos que la curva crece en ciudades cercanas, ni que hablar lo que está sucediendo en el sector de AMBA, y obviamente esto lleva a una gran preocupación. Pero también, por supuesto, nos invita no solamente a pensar y a mantenernos alerta con el tema de este trabajo de evitar contagios, sino sobre todo cómo nos imaginamos el mundo después de la pandemia, que es lo que nos ha convocado hoy en día. Y por eso creo que obviamente los estados van a tener un rol muy importante. Primero, porque tenemos que curar las heridas que va a dejar esa pandemia. Ya se está viendo obviamente que de la situación económica terrible que venía a nuestro país, obviamente tenemos que salir a ayudar a muchos argentinos y argentinas que se van a encontrar en una situación difícil. Obviamente esto va a significar aumentar lo que tiene que ver con las políticas sociales, aumentar lo que tiene que ver con la posibilidad de microcrédito. Nosotros tenemos una línea de microcréditos que vamos dando microemprendimientos antes de la pandemia, que veníamos con una política municipal y ahora lo hemos intensificado. Y también, por supuesto, obviamente va a significar también seguir aumentando lo que significa el tema de las tecnologías. Creo que si bien es cierto la pandemia va a dejar como cambios lo que tiene que ver con costumbres sociales, en nuestra forma de relacionarnos, ha acelerado todo lo que tiene que ver la parte de tecnología y en este sentido,
por supuesto que ya lo estamos utilizando. El tema del home office es un desafío que tenemos no solamente en la parte privada, sino sobre todo en la parte pública, y estamos empezando a invertir y a trabajar en ello, que es fundamental. Creo que obviamente nuestras administraciones, nuestras empresas, nuestros lugares de trabajo no van a volver a hacer lo mismo, y esta forma de tecnología obviamente tiene que servir para potenciar nuestro trabajo y obviamente también como una herramienta para tratar del gran desafío de que no se pierdan las fuentes de trabajo. Otra cuestión fundamental es el tema del comercio electrónico. Nosotros, durante la pandemia y durante este tiempo, tuvimos una política muy novedosa en la ciudad que tuvo una gran repercusión, en donde desde el municipio, con el impedimento que tenían los comerciantes de vender, obviamente con el comercio presencial, hemos lanzado una plataforma digital, el cual le permitía a cada comerciante de la ciudad de La Banda tener su página web, y ahí a partir de la página web poder vender sus productos, comercializarlos. La página se llama yocomproencasa.com y ha tenido una gran adhesión, y era un comercio obviamente totalmente tradicionalista como el comercio de la ciudad de La Banda, y sin embargo hoy vemos que el municipio le está brindando una herramienta de poder pensar el comercio no solamente en el futuro, sino también en el presente, y estamos capacitando a todos nuestros comerciantes porque creemos que obviamente mucha gente se va a empezar a volcar a lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Otra cuestión fundamental es la educación a distancia. Creo que lo estamos viviendo hoy en día. El tema del aislamiento social obligatorio nos ha obligado a que tengamos en nuestro sistema educativo municipal, jardines de infantes, primaria, secundaria, que los chicos estén estudiando a través de las plataformas web, a través de las distintas conectividades, a través de los distintos programas, inclusive utilizando el WhatsApp. Y creo que obviamente eso se tiene que potenciar, porque obviamente vamos a tener poco de lo que tiene que ver con la educación presencial y un poco lo que tiene que ver con la educación virtual. Y obviamente para ese gran desafío que viene en la Argentina de la pospandemia, en este mundo de la pospandemia, obviamente significamos una gran infraestructura en tecnología, así como creo que fue a finales del siglo XIX que la conectividad pasaba para que la Argentina tenga una gran extensión de conectividad ferroviaria y que todos los pueblos de nuestro país estén conectados. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, que exista, que se corte la brecha de desigualdad en cuanto a la conectividad. Es fundamental que el gobierno invierta en eso. Sé que lo están haciendo, sé que hay un gran trabajo de lo que tiene que ver con ENACOM y todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Comunicación hacia eso, y me parece que es fundamental que invertamos en eso y que obviamente haya políticas igualitarias para todos. Después creo que otra cuestión fundamental que va a dejar esta pandemia en la que tenemos que trabajar es en el tema de la ecología. Es algo fundamental, y pensar en una economía verde es algo que tiene que haber una gran oportunidad para los distintos países en el mundo. El precio de la energía es brutal y cada vez se nos hace más difícil no solamente hablar a los que usamos la energía tradicional, sino sobre todo también lo que significa la producción en la industria a través de la energía, y creo que ahí sí tiene que haber un gran pensamiento de todos los organismos internacionales de crédito y de todos los organismos gubernamentales a nivel internacional para pensar en la inversión de lo que significa una economía verde, invirtiendo en energía renovable, que es fundamental. Y después creo que otra enseñanza ya a nivel político, creo que lo que deja la pandemia es que ha vencido la política sobre la no política. Creo que eso es algo muy importante. Creo que el hecho de que a nivel mundial a los gobernantes, a los presidentes, a aquellos que han tenido la política como herramienta, son los que han tenido los mejores resultados en cuanto a esta pandemia. Veamos lo que sucedía en los líderes a nivel mundial, que propagaban la no política, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Brasil, han sido resultados nefastos en lo que tiene que ver con el tema de los resultados en cuanto a los contagios y la cantidad de muertes que han tenido esos países. Por eso celebro de que la política esté teniendo esos buenos resultados, y creo que Alberto Fernández es la muestra mejor de eso que podemos hacer, un trabajo articulado que ha hecho con los distintos sectores políticos. La muestra de la fotografía estando junto al gobernador de Buenos Aires y al jefe de gobierno, y lo mismo hemos tratado de imitar nosotros en cada uno de nuestros lugares, trabajando en coordinación con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, cumpliendo y articulando y sabiendo que el diálogo es la herramienta transformadora para eso. Creo que es algo que nos ha dejado de enseñanzas muy importantes para todos. Y por último, obviamente, dejar un mensaje esperanzador, saber que obviamente Argentina
es uno de los países, sobre todo nuestra región Latinoamérica, que es una de las que peores va a pasar el tema de la pospandemia, porque veníamos muy mal. Los índices de caída de PBI que teníamos en nuestros países, en esta región del mundo, obviamente son muy grandes, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo. Pero lo que tiene la Argentina, que es un país que tiene una fuerza impresionante y que obviamente sabemos que quizás esta sea la peor crisis que nos ha tocado vivir en esta era moderna, pero creo que tenemos experiencia de haber pasado dictaduras, gobiernos nefastos, hiperinflación, 2001, cuestiones que la verdad que ha significado un tocar fondo y salir para adelante. Por eso tengo la esperanza de que a través de la política como herramienta transformadora y el diálogo y el trabajo coordinado de todas las fuerzas políticas, sobre todo, obviamente nos va a permitir de que la Argentina se ponga de pie y pueda encender su economía como nos pide nuestro presidente. Muchísimas gracias, Pablo. Por una cuestión, la verdad que bueno, de limitaciones que nos brinda el Zoom, que son 40 minutos y está pronto a cortarse la sesión. Les pido un poco de paciencia, por favor. Estamos aceptando al resto de los asistentes. Bien, perfecto. Francisco, si te parece, estamos en condiciones de continuar, mientras voy haciendo la aceptación del resto de los compañeros que están esperando. Pero podemos comenzar, si está de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por esta iniciativa. Un gustazo, Pablo. No tengo la suerte de conocerte, sí te tengo como referencia, sé que llevas una gestión más que buena en la banda. Y Fernando, que nos conocimos el año pasado, como él contó, en la ciudad de Buenos Aires, y charlamos un rato de política con amigos de la juventud universitaria peronista. Muy oportuno que el CEP haya convocado a esta charla un 16 de junio, a 65 años del bombardeo a la Plaza de Mayo, algo que todos los peronistas creo que tenemos que hacer, el culto de la memoria con el hecho terrorista, o el hecho terrorista más triste que vio la historia argentina. Creo que bueno, hoy nos encuentra con el aislamiento y nos encontramos de esta manera, y feliz de poder hacerlo. Ahí dijeron cosas muy importantes, tanto Fernando como Pablo, simplemente hacer tal como lo piden los organizadores, en 10 minutos tratar de hacer una síntesis en este espíritu federal
al cual celebro que nos hayan convocado y muchas gracias, insisto, y lo vuelvo a repetir por esta amable invitación. Alberto asume el 10 de diciembre con un 40% de los argentinos y las argentinas bajo la línea de pobreza, con un 54,6% aproximadamente de inflación interanual, con el 50% de la capacidad instalada ociosa, es decir, de máquinas que no predispuestas para producir, pero que no estaban produciendo, con un frente externo complejísimo, con una deuda que superaba los 200.000 millones de dólares entre capital e intereses, y que en el 2019 la economía había caído aproximadamente un 2,1% respectivamente. Un poco lo decía Pablo cuando habló de la situación de la administración de los gobiernos locales, ¿no? El desastre que fueron los 4 años del gobierno Mauricio Macri, pero Alberto Fernández y el peronismo no asume para quejarse, sino para hacerse cargo de los problemas y proponerle a los argentinos y a las argentinas construir futuro. Apenas 3 meses de asumir y con todas las complejidades del frente externo y a su vez de la deuda interna que tenía la Argentina hace no más de 3 meses atrás, se nos pega de lleno una pandemia sin antecedentes en el mundo y en la Argentina. La pandemia viene a cambiar el mundo y por ende va a cambiar la Argentina. Sin embargo, nuestro gobierno se hizo rápidamente cargo de dos cuestiones centrales. Por un lado, reducir al mínimo la incertidumbre. No hay nada más triste para un ser humano que vivir o convivir con la incertidumbre. Y en esa dirección es donde las distintas políticas del gobierno fueron orientadas para darle previsibilidad y horizonte a nuestro pueblo. En primer término, cuidando la salud. Entre la economía o cuidar la salud, Alberto, una decisión muy difícil, sobre todo para el país, en el contexto en el que estaba la Argentina, muy difícil de tomar, pero privilegió, sin dudarlo, la salud. Y así demostró que el Estado puede funcionar para aquellos que creían y pedían por un Estado mínimo, nosotros que creíamos en un Estado activo, presente, que se ocupara de su gente y de su pueblo. Se implementó el ATP, que es el Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción, los REPRO, para asistir a las empresas que superan a los más de 100.000 empleados y con problemas de pagar sus sueldos. El ATP, ni más ni menos, compañeras y compañeros, que llegaron a 244.000 empresas mediante sus que llegó efectivamente a 244.000 empresas que tienen a más de 200, hasta 200 empleados en cada una de ellas. El IFE, que llega a cerca de 9 millones de compatriotas. Una política que se implementó en un cortísimo plazo y que llegó a tantos millones de argentinas y argentinos. Los créditos a tasa cero, el impacto de los aumentos de las jubilaciones, la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazada, entre otras cosas, para que dimensionemos, el 89% de los argentinos y las argentinas viven en un hogar donde por lo menos o al menos una de esas personas con las quienes conviven tuvo algún impacto las medidas que ha tomado el gobierno. Con el tiempo, con las medidas de la prevención de aislamiento social y obligatorio, logramos aumentar las capacidades del sistema sanitario argentino, de las 8.400 camas de cuidados intensivos que teníamos hasta diciembre del 2019, hoy contamos con 11.500. Y de esto se ha hecho una inversión que llegó de manera federal a muchísimas provincias cuyos sistemas de salud estaban muy, pero muy delicados. No nos olvidemos que Mauricio Macri había desjerarquizado el Ministerio de Salud, lo había dejado en una mera Secretaría de Estado. En el rol que nos compete acá en el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas han desplegado el despliegue operativo más grande desde la Guerra Malvinas, es decir, el despliegue operacional más grande desde la vuelta de la democracia, subdividido en 14 comandos donde las Fuerzas Armadas, entre otras cosas,
preparan, elaboran y distribuyen comida a requerimiento. Asisten en términos, con sus capacidades logísticas, a los gobiernos locales y provinciales con los armados y la asistencia de los centros de aislamiento. Pudimos recuperar y potenciar el sistema de sanidad militar que componen 17 hospitales entre 14 hospitales centrales y fijos y 2 hospitales móviles y reubicables y un centro de aislamiento que montamos hace menos de 20 días acá en la ciudad de Buenos Aires para casos leves del COVID. Son cerca de las 80.000, entre los 80.000 efectivos que tienen las oficiales y suboficiales que tienen las Fuerzas Armadas, entre la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, son más de 40.000 quienes se han desplegado, 50.000 quienes se vienen desplegando y trabajando en este operativo, en este despliegue que se llama la Operación Belgrano, donde esto duele, compañeras y compañeros, decirlo, pero les decía de antemano que el 40% de nuestra población vive bajo la línea de pobreza, el 70% de los requerimientos que reciben las Fuerzas Armadas son por asistencia de comida. Esto es un dato que lo tenemos que saber, esto es un dato que como militantes políticos tenemos que ser muy conscientes de cuál es el estado de situación general en el país. Más de 1.500 argentinos y argentinas repatriados gracias a los esfuerzos del medio que pone la Fuerza Aérea para traer argentinos varados que estaban entre Brasil, Ecuador y Perú, en una gran articulación con la Cancillería y el Ministerio de Salud para cumplir con todos los requerimientos sanitarios y toda la capacidad que tiene la Cancillería para tomar los registros de los argentinos y argentinas varadas en el exterior. Sumado a todo el apoyo logístico que se hacen a requerimiento también, por sobre todo con tareas de patrullaje y de vigilancia que han requerido las fuerzas de seguridad. El presidente Alberto Fernández le encomendó al ministro Agustín Rossi que pusiera a disposición todas las capacidades de las Fuerzas Armadas y en eso estamos, dando que hay cerca de un 90% de los distintos análisis de opinión pública que van surgiendo, que el 90% de la población apoya muy positivamente el accionar y el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Creo que el desafío que nos propone el Centro de Estudios de pensar el post-pandemia, creo que tenemos que entender que el COVID llegó para quedarse, que van a cambiar, algo lo decía Pablo, ¿no? que vamos a cambiar normas, culturas, prácticas que tenemos asumidas, pero que creo que como militantes políticos tenemos que hacer una clara lectura de que toda crisis genera un emergente, que las demandas que van a provenir de nuestro pueblo post o en el marco de la pandemia no son las mismas a las que teníamos previo a la pandemia. Creo que en este horizonte lo mejor que podemos hacer es seguir construyendo la unidad del campo nacional y especialmente del peronismo como condición necesaria para seguir sosteniendo las victorias. Sabemos, compañeras y compañeros, que cuando gobierna el peronismo somos garantía de que le vaya mejor al pueblo que cuando gobiernan partidos conservadores o liberales, como lo expresa la coalición de Juntos por el Cambio. Creo que es una nueva etapa para, por estos medios, también algo decía Pablo en relación a esto, seguir conectándonos, interconectándonos y encontrándonos. Creo que a las 3 banderas del peronismo le tenemos que sumar nuevos valores, como sabemos que existe la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, a esa le tenemos que sumar una 4ª bandera urgente y necesaria, que son los derechos humanos. Creo que a nuestras 20 verdades que hemos repetido una y otra vez en nuestros inicios de nuestra formación política, hay que sumarle 3 valores más, que esto lo decía con mucha claridad el presidente Alberto Fernández: nunca votar en prejuicio de los que menos tienen, y esto va para quienes votan y toman decisiones, como el caso
como el caso de Fernando en la provincia de Jujuy, nunca votar en prejuicio de los que menos tienen, no robar y, por último, compañeras y compañeros, no mentir. Me parece que la sociedad nos va a reclamar como dirigencia política nuevas demandas, y la ética en estas nuevas demandas sin dudas va a estar al tapete de los requerimientos. Creo que está resurgiendo un nuevo mundo, como les decía anteriormente, un mundo más complejo, donde está empíricamente comprobado que las fuertes crisis y por sobre todas las cosas las que conllevan a pandemias suelen y tienden a acentuar las diferencias. Es decir, que los más ricos por lo general suelen a concentrar más la riqueza y los más pobres suelen a ser cada vez más pobres. Por lo tanto, nada indica que si dejamos el mundo al azar, esto vaya a cambiar, y en ese orden el peronismo tiene un sinnúmero de agendas, de banderas y de cuestiones, no solo para hacer acá en la Argentina, pero sino también para dar una voz a lo largo y ancho del mundo de que un mundo más justo es posible, y en eso está ahí nuestros valores y poder hacerlos jugar. Para que nuestros valores, nuestras ideas puedan jugar, necesitamos seguir siendo gobierno. Y para que necesitemos seguir siendo gobierno, tenemos compañeras y compañeros que no comernos la curva, no comernos el fuego interno que a veces se alimenta por medios de comunicación o por sectores de la oposición que siguen teniendo mucho poder y que se siguen organizando. Tenemos que ser sinónimo de Hola, futuro. Francisco, construir futuro. Escuchando. Y en no eso, sé si alguien me escucha, Francisco, yo no lo puedo escuchar. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchás ahí? Perfecto. Les decía que en eso peronismo y futuro tienen que ir de la mano, y que nada mejor que empezar a construirlo siguiendo el camino de la unidad. Miren, hace unos años atrás, con un grupo de compañeros acá en la ciudad de Buenos Aires, comenzamos a hacer un taller que se llamaba Un Café por la Unidad, donde desfilaron distintas compañeras y compañeros del peronismo del campo nacional, muchos con los cuales nunca habíamos compartido proyecto electoral, y muchos otros con los que sí, pero que en determinados momentos las diferencias políticas nos hicieron corrernos de espacio político. Uno de esos invitados, que lo hicimos en el Café Cultural Caras y Caretas, que pertenece al Sindicato de Trabajadores de Edificio, fue el actual presidente Alberto Fernández. Y en eso, cuando él nos hablaba de la unidad, decía que es la condición necesaria no solo para transitar una oposición a aquel momento gobierno de Mauricio Macri, pero una condición necesaria para sostener la victoria. Compañeras y compañeros, que las victorias cada vez más van a depender del marco de organización que nos demos nosotros, y celebro muchísima la invitación de Alejandro y todas las compañeras y compañeros del CEP. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Alejandro, ¿estás ahí? Alejandro, ¿me escuchan? Alejandro, ¿me escuchás? ¿Ustedes me escuchan? Me parece que es el audio de Alejandro. Se escucha correctamente, compañera. Sí, Sí, me parece escuchamos bien. El que se ha quedado sin... No, te escuchamos perfecto. Ale, no vale que te problema. Bien, bueno, aparentemente está con un problemita Alejandro con el audio. En nombre de él quiero agradecerle a todos los ponentes, a Fernando, a Francisco, a Pablo, y bueno, preguntarles
ya saben, como habíamos dicho cuando iniciaba la reunión, si alguno tiene una pregunta la puede hacer con la modalidad, ¿sí?, de levantar la mano para que se le vaya dando, o quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta a alguno de los ponentes, a Fernando, a Francisco, a Pablo. Solamente tienen que levantar la mano. Bueno, aparentemente nadie quiere preguntar. No, Todo muy claro. todo muy claro. Interesante saludarlos, ¿no? Yo soy Alexis de la provincia de Salta, los conozco a los compañeros también militantes de la JUP, saludar a los demás compañeros de las otras provincias y bueno, y conocerlos porque los estoy conociendo, ya que lo veo al amigo a Sergio Narigón, un abrazo grande, amigo, ¿cómo andás? ¿Cómo anda mi viejo? Bien. Nos conocemos por apodos, muchos que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Y militantes políticos, hicimos la campaña para Daniel Scioli en su momento y tuvimos la oportunidad de conocernos a título personal. Agradecerles a la organizadora Alejandro y a los demás miembros, compañeros y compañeras que hicieron esto, la verdad que brillante, espero que tenga solución de continuidad porque está muy bueno, te abre la cabeza, nos abre la cabeza a todos, y está muy interesante, más que muy interesante, agradecer eternamente, bueno, y que cada uno se presente, pues no tengo el gusto de conocerlos a todos, entonces, bueno, ¿de qué provincia soy de cada uno? Yo, obviamente de Salta, el acento me delata. Sí, es la verdad, Gustavo, muchísimas gracias por el saludo. Podríamos empezar por las damas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Javier López, soy de la provincia de Jujuy, compañero de siempre, desde la cuna, podría decirse, hijo de un hogar justicialista, militante de la Juventud Universitaria Peronista. Muchos de los amigos que estoy viendo y reencontrando en esta reunión han sido también parte de esa historia que uno tuvo en la política. Y bueno, el gusto de haber sido invitado, el gusto de participar, el gusto de verlos y encontrarnos, si Dios quiere, con alguna frecuencia en el futuro, para lo que decía este compañero de Salta, dialogar, intercambiar pareceres, abrir la cabeza y desde ya fortalecernos, porque han sido 4 años duros, han sido 4 años de lucha. Si bien esa lucha no ha terminado, exige que esa continuidad nos tenga unidos, fortalecidos y sobre todo atentos, ¿no? Porque van a ser tiempos muy difíciles, mucho más difíciles de lo que hubiésemos pensado, pero seguramente vamos a tener muchos desafíos, muchas nuevas herramientas para enfrentar este tiempo que nos toca. Y bueno, desde ya considero que es una oportunidad inmejorable para que la generación de la que veo que son la mayoría aquí, dé el paso adelante que tanto está requiriendo la nación, la república y sobre todo el Partido Justicialista. Un gusto saludarlos y le cedo la palabra a quien quiera. Muchas gracias, Javier. Fabiana. Bueno. A ver. Hola. Bueno, me quiero preguntar, no sé, estamos hablando los dos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Habla Fabiana y después seguimos con Carlos, ¿te parece? Perfecto, bien. Vamos Fabiana. Mi nombre es Fabiana Nogales, yo soy profesora docente de historia de Jujuy, ¿sí? Justo nosotros estamos en esto de la pospandemia con la educación y realmente tengo que decirlo, es un mamarracho lo que pretende hacer la ministra porque son 4.000 docentes los que se van a desplazar al interior de la provincia, bien, y por un lado se pretende que no utilicen el transporte público, pero por otro lado se dice que no son esenciales y por otro lado se dice que tienen que cumplir horario, ¿sí? Y se dice que se va a llamar a cubrir cargos. Nosotros en Jujuy estamos pasando una situación especial, como dijo el diputado Posada, somos oposición, estamos siendo avasallados constantemente por la ministra y por el gobernador. Estamos en medio de una dictadura,
donde muchas cosas no se pueden hacer, sin embargo, ellos hacen, ¿no? Hacen y deshacen. Así que, bueno, por ese lado sí me preocupa el tema de la educación. Creo que a nivel nacional tienen un poco más claro que es un riesgo. Los docentes somos muchos y los alumnos mucho más. Entonces, no, si hay pandemia realmente, no se puede poner en riesgo tanta movilidad. Así que bueno, por ese lado sí estuve escuchando lo que dicen de la educación virtual y creo que sí, creo que es el camino, que hay que hacerlo más seguro, más viable. Bueno, eso es. Gracias, Gracias. Fabiana, y muchas gracias. Bueno, creo que de a poco también todo lo que es la parte política y las experiencias de los compañeros que han estado contando también es como que van a ir tomando un poco de cada cosa para tratar de hacer lo mejor posible en voz de los ciudadanos. Me imagino que así va a ser. Carlos. Bueno, Francisco, bueno, Alejandro, somos amigos hace muchos años. Yo soy de Villa Dolores, Córdoba, detrás de la sierra, que veníamos de, sí, con una zona blanca y hoy apareció el primer caso. Así que estamos justamente, mientras yo estaba con ustedes, soy muy amigo del intendente, me estaba comunicando este caso que ha alertado en esta zona blanca, pero simplemente para aportar, yo estoy viviendo prácticamente mucho tiempo en Centroamérica y he aprovechado estar ahora en Argentina y con algo que salió, digamos, de un ofrecimiento de la Universidad Nacional de Córdoba a través de Yuri, su rector, y escuelas ocurrentes, digamos, del Vaticano. Hemos firmado la semana pasada, hace pocos días, con El Salvador, con el gobierno de El Salvador, justamente con el Banco de Desarrollo de El Salvador, una escuela de capacitación de oficios nacida en Córdoba y desarrollada para Centroamérica. Así que a través de Alejandro, me gustaría después, Francisco, contarte más o menos la experiencia de que estamos llevando en Centroamérica en esta pandemia. Un dolorense que milita en Centroamérica y un peronista de que ha militado toda la vida en el peronismo. Vivo en la unidad básica de Barrio Sur, sobre la calle Presidente Perón y frente a la Plaza 17 de Octubre. Así que imagínate vos la lucha y el trabajo que hemos tenido y hemos desarrollado la militancia. Y hemos peronizado parte de Centroamérica, que en un asado me encontré con muchos compañeros, todos peronistas, y empezamos a desarrollar un trabajo y una tarea que cuando vine acá a la Argentina y quedamos justamente, yo tenía que estar ahora en Centroamérica, empezamos a trabajar cómo podíamos desarrollar una plataforma de educación que gracias a Dios la universidad pública de Córdoba la tiene, como las otras universidades, y ofrecerla hacia el mundo. Y justamente el Vaticano también hizo un acuerdo con escuelas ocurrentes, que tú seguro que lo sabes, que los otros días el presidente con la esposa del presidente estuvieron trabajando en eso, le desarrollamos. Así que a través de Alejandro te pido después que Francisco, y ver la posibilidad, Francisco, que pueda estar en la sierra con un montón de compañeros un día de estos dándonos una charla y, y militando, ¿no? Esta es la forma ahora de militar a través del Zoom y bueno, y tenemos que aprovechar porque nos acerca un montón. Así que ya, felicitaciones a los que nos organizó este evento, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, creo que sí, que ese es un gran desafío también, como lo había dicho en un momento Pablo también, que es tratar de que la conectividad llegue a todos los lugares, porque hoy prácticamente estamos dependiendo de eso, ¿no? De esa conectividad y que eso nos acerque, porque hay mucha gente que no tiene el acceso, que no tiene los aparatos, que no tiene la conectividad. Así que creo que el primer desafío que tienen los gobiernos es trabajar en esto, que lo están haciendo muy bien. ¿Alguien más? ¿Una intervención? Les pido disculpas, Alejandro ha tenido un pequeño problemita con su audio, no está pudiendo escucharlos, aparentemente es un problema de su máquina, de su PC, así que bueno, en breve si lo soluciona va a estar con ustedes y si no, bueno, quedan conmigo. ¿Alguna intervención más? ¿Algunas preguntas? Ahí estás, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Ahí estamos, solucionamos medianamente, perdón. Se ve que era el único que molestaba era yo, porque no los escuchaba, no los podía escuchar. Bueno, no sé en qué etapa quedamos, porque como te digo, no los podía escuchar. No sé si queda alguna pregunta por hacer, si
la parte final, lamentablemente me la perdí. Pero no, estábamos en la intervención, estaban haciendo intervenciones y bueno, como nadie más levantaba la mano para intervenir, queda a tu cargo agradecer a los disertantes y la despedida. Así es, la verdad que, bueno, reitero el agradecimiento por el tiempo que nos han brindado cada uno de ustedes, tanto asistentes como exponentes. Estamos ya en la parte final. Esto va a ser es una primera experiencia que esperamos repetir y Dios mediante seguramente vamos a estar conectándonos para ir comentándole las próximas actividades que tengamos. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Francisco, por el tiempo, por sus exposiciones. La verdad que es muy enriquecedor todo esto, todo lo que significa un aporte a la construcción de ideas superadoras y propuestas que nos permitan tener una visión mucho más abarcativa de esta problemática que nos estamos conjuntamente atravesando y que nos trae mucha incertidumbre. Reitero el agradecimiento y les mando un abrazo a todos. Alejandro. Saludo grande, Paquito. Alejandro, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, un gusto, la verdad, haber compartido este momento con ustedes. Gracias a Francisco, gracias a Fernando, Liliana, a vos. Y bueno, nada, quedamos a disposición de los compañeros y compañeras. Después ahí tienen, si quieren, les pasamos nuestros contactos a través de Alejandro por cualquier inquietud que necesiten o quieran saber. Va a ser muy enriquecedor. Francisco, un placer, te conozco la primera vez, era inevitable cuando hablabas, escuchar el tono de voz de tu abuelo. Me lo dice todo el mundo. Parte del ADN, ¿qué voy a hacer? Bueno, gracias, compañeros y compañeras. Un gusto enorme, a disposición. Ahí Ale tiene mis contactos para lo que también me sumo a lo mismo que dice Pablo. Un abrazo enorme, compañeras. Gracias. Dale. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros, muy amables. Gracias, Alejandro.